Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma hemos escuchado como primera lectura la narración del encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb. Era la época de la esclavitud de los israelitas en Egipto bajo el poder opresor y cruel del faraón. Moisés había tenido que huir de Egipto y exiliarse en Madián para salvar su vida, pues corría peligro en Egipto. Era pastor y un día llevó las ovejas más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor, que es una forma respetuosa de referirse a Dios mismo, se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza que ardía pero no se consumía. Moisés se maravilló y se acercó, se interesó y se interrogó sobre aquella extraña experiencia que cambiaría su vida y la vida de su pueblo para siempre. Mientras se acercaba a mirar, Moisés escucha la voz del Señor: Moisés, Moisés. A lo que él responde diciendo: aquí estoy. Dios luego se presenta a Moisés diciéndole: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. He conocido, es decir, he sentido sus sufrimientos. Moisés en el Horeb no se encuentra solamente con Dios, sino con las preocupaciones de Dios. En el Horeb encuentra a un Dios que ve, que oye y que siente. No es un Dios indiferente y lejano a lo que ocurre en el mundo. Es un Dios que tiene una gran sensibilidad, ve con atención, oye con interés y siente intensamente. Dios tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir y comprender. Moisés entra en contacto con este Dios que se preocupa y sufre por quienes son víctimas de la injusticia y de la opresión. Un Dios que vive atento a quienes son maltratados con crueldad inhumana. Un Dios que sufre con quien grita desde su dolor. El faraón tenía esclavizado a los israelitas. Los sometía a trabajos forzados y los maltrataba cruelmente a través de capataces. Relata el capítulo 1 del Éxodo. El faraón se había endiosado a tal punto que incluso decidía sobre la vida y la muerte de los israelitas esclavos. Los faraones surgen cuando los poderosos consideran a los pueblos como sus sirvientes y esclavos. Cuando sus deseos se vuelven ley, cuando los otros no son más que hombres y mujeres sin valor y que ellos utilizan para alimentar su egoísmo y saciar sus enfermizas ambiciones de riqueza y de poder. ¿Qué enseña la historia bíblica del Éxodo? Que Dios no tolera ni a los faraones de la antigüedad, ni a los faraones de hoy. La experiencia de Moisés en el monte Horeb nos enseña que las situaciones de injusticia, de represión, de opresión, de maltratos a los que son sometidos los pueblos, no son un simple problema social y político, sino un problema religioso que tiene que ver con Dios. Dios no se queda neutral e indiferente ante estas situaciones, porque se convertiría él mismo en cómplice de la opresión. Por eso, hermanos, es que la Iglesia
como comunidad de fe al servicio del reino de Dios, se compromete continuamente a apoyar los procesos de liberación, de cambio social en favor del bien común. Por eso es que la Iglesia, como comunidad de fe al servicio del reino de Dios, no puede ser indiferente y callar ante la injusticia. Y en la Iglesia, cada cristiano, cada uno de nosotros, según su propia vocación, debe denunciar y rechazar la injusticia y colaborar activamente para que en la sociedad se respete la dignidad de los seres humanos, que a los ojos de Dios son lo más sagrado que existe sobre la tierra. Dios se revela a Moisés entonces como un Dios que tiene una gran preocupación. No tolera la opresión y sufre por la violencia con que los seres humanos son maltratados. Dice el texto de hoy que Él ha oído el grito de su pueblo, un grito de dolor y de desesperación que exige que Él intervenga, que intervenga alguien para hacer justicia. El grito de un pueblo oprimido es como el grito de la sangre de Abel, asesinado por su hermano Caín, que gritaba hasta Dios. El grito del que habla la lectura de hoy del Éxodo, el grito que Dios ha oído, no es solo el grito de alguien que sufre y se lamenta, sino un grito que pide justicia. Por eso Dios se revela a Moisés como el juez que viene a hacer justicia. Si Dios es Dios, si es de verdad el juez supremo del universo, no puede no intervenir a favor de los israelitas. No puede dejar de estar del lado de los oprimidos y de las víctimas. Por eso el texto continúa diciendo lo que el Señor le añadió a Moisés: he bajado para liberarlos de los egipcios y sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Ha bajado para hacer justicia. Luego le pedirá a Moisés que vaya donde el faraón para exigirle la liberación del pueblo. Dice el texto del Éxodo de hoy que Dios baja. Es verdad, Dios baja continuamente para liberar y hacer justicia a los pobres, a las víctimas, a los humillados de la tierra. Dios bajó enviando a Moisés a encender el anhelo de la libertad en el pueblo, a exigir justicia al faraón y guiar al pueblo hacia la tierra prometida. La última y definitiva vez que Dios ha bajado para siempre es en la encarnación del Verbo, con la venida de Jesucristo, que vino para liberarnos de toda esclavitud. Siempre Dios baja para liberar. Y el Hijo bajó y vivió entre nosotros para liberarnos sobre todo de la peor de todas las esclavitudes, que es el pecado, que nos ciega, nos ata al mal y nos aleja de Dios. El Hijo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para revelarnos la verdad del amor divino que nos hace libres, para iluminarnos con la luz de su palabra y que no fuéramos nunca ni esclavos ni cómplices de las tinieblas. Dios baja siempre. Dios baja siempre que hay hombres y mujeres dispuestos a luchar contra la opresión y la injusticia. Dios baja siempre que se denuncia a los faraones endiosados y crueles que someten a los pueblos. Dios baja cuando los pueblos se organizan y luchan contra los poderes opresores. Dios baja cuando las conciencias de las personas se iluminan y anhelan liberarse. Cada vez que en la historia
se generan procesos de liberación, Dios está allí. Dios está presente en cada esfuerzo que se hace por alcanzar la libertad, por crear condiciones de respeto a los derechos humanos. Dios está misteriosamente presente cuando se trata con justicia a los pobres, cuando se libera a los presos, cuando se devuelve la palabra a quien se ha querido callar, cuando se hace justicia a las víctimas de todo poder opresor. Dios está bajando siempre para devolver a los seres humanos su dignidad y su libertad. Sin embargo, la liberación de Dios no se agota con la salida de Egipto. Es decir, no basta la liberación social y política. No es suficiente liberarse de un faraón. No es suficiente dejar atrás estructuras de maldad, corrupción e injusticia. Hasta los cambios sociales aparentemente más auténticos se pueden pervertir por las ambiciones y egoísmos humanos. Ciertamente salir de Egipto es romper con la muerte. Es un primer paso importante, pero solo si se camina para ir al encuentro con el Señor, para dejar de ser un grupo de esclavos y convertirse en un pueblo libre que entra en alianza con su Dios. Hermanos, es importante salir de Egipto, pero hay que hacer luego todo un camino largo de liberación espiritual para liberarse de sí mismos, de la nostalgia de Egipto, del propio egoísmo y de las tendencias pecaminosas. Importa la liberación del presente, pero importa también el camino de liberación para ir construyendo el futuro de un pueblo libre. Para llegar a ser verdaderamente libres, los seres humanos deben reconocer, amar y obedecer a Dios, pues solo amándolo a Él con todo el corazón y viviendo según sus mandamientos, habrán hecho el camino que lleva a la liberación total. La salida de Egipto, pues, no es una ruptura que se realiza de una vez por todas. Es un proceso permanente que implica una lucha constante contra todas las fuerzas que invitan al regreso al viejo estado de cosas, a lo que la Biblia llama a la atracción por las ollas de Egipto. A Egipto no se vuelve más. Los pueblos deben irse educando a ser libres. Y esto lleva tiempo. Por eso se instituyó la fiesta de la Pascua en Israel. Esta fiesta que nosotros celebraremos al final de la Cuaresma recordará a través de los siglos el porqué de la salida de Egipto. Dice el libro del Éxodo al inicio del capítulo 5, esta fiesta, dice el Señor Dios de Israel, es una fiesta en mi honor. El Señor dice, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. En esta fiesta, cada año, los israelitas recuerdan la liberación de Egipto, reconocen el amor liberador del Señor y viven un momento importante de aprendizaje de la libertad. Por eso la salida de Egipto se recuerda cada año, se celebra cada año y se vive en la fe, para que el amor liberador del Señor vaya haciendo cada vez más libre a su pueblo liberado. Hermanos y hermanas, en esta Cuaresma también nosotros nos encaminamos a la Pascua definitiva, a la Pascua de Cristo muerto y resucitado, para entusiasmarnos por la libertad, para volver a creer que la libertad es posible y celebrarla, para convertirnos con la gracia de Cristo resucitado, nuestra Pascua, en personas liberadas del pecado,
y en personas comprometidas en construir una convivencia social fundada en la libertad y en la justicia. Amén.